repito la presentación porque no había comenzado a grabar. Mi nombre es Danilo Riquelme, soy alumno de 12º semestre de Ingeniería Civil Eléctrica. Soy tesista del profesor Werner Hart. Aquí dejo mi correo personal, que es el que más uso, porque el institucional da como unos problemas para abrirlo en el teléfono, entonces este es el que más uso y más rápido respondo. Y mi número de teléfono, por si me quieren contactar por WhatsApp, no tengo problema. Ojalá no por Facebook, porque me han llegado en otras ocasiones y me doy cuenta 2 semanas después porque casi no lo uso. Dicho eso, a las 2:35 vamos a empezar con el primer ejercicio. Una consulta, ¿se escucha muy bajo el audio? Yo escucho súper bien. Ya, gracias. Ya, vamos a empezar con el primer ejercicio. Voy a dejar de compartir voy a pausar la cámara porque ocupo el computador como tableta, entonces si no quedan mirando al techo. Eh, bueno, esta ayudantía principalmente es de campo magnético rotatorio, marcos de referencia, que es lo primero que vieron con el profesor Carlos. Principalmente la idea es ir resolviendo los ejercicios y a medida que tengan dudas, o voy a ir explicando igual en el camino, y si tienen dudas me van preguntando y me interrumpen, o si voy muy rápido o cualquier cosa. Bueno, el primer ejercicio dice que los datos de placa de motor de inducción de 460 volts, 50 HP y 60 Hz de 4 polos indica que la velocidad de operación a plena carga es de 1755 RPM. Asumiendo que el motor está operando a plena carga, determine cuál es el deslizamiento del motor. Bueno, el deslizamiento está dado como la velocidad sincrónica menos la velocidad de operación dividido la velocidad sincrónica. ¿Sí? Entonces nos faltaría la velocidad sincrónica, que como lo vieron en clases, es 60 por la frecuencia dividido los pares de polos. Y se nos dice que tiene 4 polos, es decir, tiene 2 pares de polos. Dicho eso, sería 60 por 60 dividido 2, es decir, 1800 RPM. Con eso se puede calcular que el deslizamiento vendría siendo 1800 menos 1750 dividido 1800. ¿Sí? Si alguien lo pudiera corroborar, el cálculo igualmente se agradece y así pueden ir participando.
Sí, está bien. El del rotor no es, o sea, no son 1755. Sí, gracias. Ah, verdad. Te agradezco. Está bien. Dividido 1800. Eso nos da 0,025, que esto es igual a 2,5%. ¿Sí? Si no me equivoco, Carlos, profe Carlos, en clase igualmente les dio valores como típicos de deslizamiento, digamos, a plena carga, que por lo general son valores bajos, 5, 2%, 3% a plena carga. ¿Cuál es la frecuencia de las corrientes de rotor? Bueno, cabe recalcar igualmente que a plena carga se refiere a los valores nominales del motor, es decir, como lo que el fabricante dice. No quiere decir que el motor siempre va a operar a esa velocidad, porque, bueno, igual depende mucho de la carga, si se le va más carga o menos carga. Pero esa es como la velocidad que va a operar si es que está entregando torque nominal, voltaje nominal, frecuencia nominal, corriente nominal, para más adelante. Bueno, en la letra B se pregunta cuál es la frecuencia de las corrientes de rotor. Y aquí me gustaría hacer dos formas de desarrollo de este ejercicio. La primera, como lo se vio en clases, que la frecuencia del rotor es igual a la frecuencia del estator por el deslizamiento, ¿sí? Y vendría siendo 60 por 2,5%. Y eso nos da 1,5 Hz, ¿sí? Ahora, también hay otra forma, ya que las corrientes del rotor van a estar dadas por la velocidad, no, ¿cómo se llama esto? Digamos, van a girar a velocidad sincrónica, ¿cierto? Que va a tener la velocidad de la diferencia de las velocidades del rotor y estator. O sea, del campo magnético rotatorio, vamos a hacerlo en verde, de rotor, o sea, de campo magnético rotatorio producido por el estator, que tiene una velocidad de 1800 RPM, ¿sí? Y del rotor, que tiene una velocidad, dijimos, de 1755 RPM. ¿Qué significa esto? Que el campo magnético rotatorio gira, o sea, las corrientes de rotor respecto a rotor giran a la diferencia de estas velocidades. Es decir, a 45 RPM, si no me equivoco. 1700, sí, 45 RPM. ¿Sí? Es decir, que el campo magnético rotatorio o sea, con respecto a rotor da 45 revoluciones en un minuto. Pero como son de dos polos, da 90 revoluciones, digamos, bueno, vamos por partes. Esto significa, en radianes por segundo, que vendría siendo 45 para pasar revoluciones por minuto a radianes por segundo, es que un minuto son 60 segundos. Y un RPM o una revolución son 2 pi radianes. Visto esto como uno conveniente, vendría siendo 2 pi
dividido en 60. ¿Sí? Para pasar de RPM a radianes por segundo. Es decir, la velocidad angular vendría siendo 45 por 2pi dividido en 60. Ahora, si sabemos la velocidad angular, también podemos saber la frecuencia, que vendría siendo omega es igual a 2pi por f, ¿cierto? Entonces sería esto dividido 2pi. La frecuencia vendría siendo 45 sobre 60. Pero como son dos pares de polos, tiene que ser por 2. Porque, volviendo al rotor, el rotor dividido en dos pares de polos significa que hay dos ondas en el, digamos, a lo largo del rotor. Y esto nos da 1.5 Hz nuevamente. Creo que salió un poco enredado. Igual la idea era un poco más contextualizar, digamos, poner un poco más en contexto la fórmula que se usa. Pero da el mismo resultado, que sería que la frecuencia de las corrientes de rotor es 1.5 Hz. Bueno, la letra C. ¿Alguna duda hasta ahí, acotación, consulta, antes de seguir? ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, ahora la siguiente pregunta, la letra C, pregunta cuál es la velocidad angular del flujo de entrehierro producida por el estator con respecto al estator y con respecto al rotor. Recordando lo visto en clases, el estator con 4 polos vendría siendo algo así, que es una estructura fija. Bueno, no me está resultando mucho el dibujo. Ay, ay, ay. Bueno, por ahí, me quedó muy centrado. Es una estructura fija que produce un campo magnético rotatorio. Entonces, este campo magnético rotatorio ya dijimos que tiene 1800 RPM, ¿cierto? Y como el estator está fijo, entonces la velocidad del campo magnético rotatorio con respecto a estator viene siendo 1800 RPM. Ahora, si tomamos esto, hacemos espacio, vamos a agrandar. Y aquí adentro va a estar el rotor girando a 1755 RPM. Entonces, respecto al rotor, el campo magnético rotatorio va más rápido girando. Por lo tanto, el campo magnético rotatorio respecto al rotor va a ir a la diferencia, ¿cierto? Que son 1800 menos
menos 1755 RPM. ¿Sí? Que es lo que habíamos visto antes. Que es igual a 45 RPM. Ahora, la siguiente, las letras D. Preguntan cuál es la velocidad angular del flujo del entrehierro producido por el rotor con respecto al estator y con respecto al rotor. Como se vio en clases, el rotor produce un campo magnético rotatorio a su vez con el estator debido a las corrientes que se inducen en él. Pero como estas corrientes giran a velocidad sincrónica, entonces el campo magnético rotatorio va a girar a la misma velocidad que el campo magnético o sea, producido por rotor, eh, gira a la misma velocidad que el campo magnético rotatorio producido por el estator. Por lo tanto, el campo magnético rotatorio de rotor con respecto a estator va a ser igual a 1800 RPM. Ahora, visto desde el rotor se encuentra girando a 1755 RPM. El campo magnético rotatorio se encuentra girando a 1800 y este es de estator. Por lo tanto, el campo magnético rotatorio de rotor también se encuentra girando a 1800. Por lo tanto, respecto al rotor, nuevamente la velocidad del campo magnético rotatorio de rotor es la diferencia entre su velocidad y la velocidad del rotor. Como son los mismos números, ya sabemos que es 45 RPM. ¿Alguna duda está ahí? Consulta. ¿O algo que no se haya entendido bien? Una duda, ¿siempre va a pasar que ambos campos magnéticos rotatorios tengan la misma velocidad o hay casos en los que no son iguales? Para máquina de inducción tengo entendido que siempre es la misma velocidad. Ah, ya. A menos, no, quizás si fuese doble alimentada, pero no es el caso y no sé si irá a ver más adelante. Que Ok, cuando gracias. el rotor es bobinado puede estar alimentado. Yo tengo entendido que eso sí lo vieron. Entonces, cuando hay casos que cuando el rotor es bobinado está doble alimentada la máquina, es decir, se alimenta por estator y por rotor. Si no hay más consulta, voy a pasar al segundo ejercicio. ¿O hay alguien que tenga alguna otra consulta o algo que no se haya entendido bien? Bueno, empiezo el segundo ejercicio. Se dice que una máquina de inducción trifásica gira a 1198 RPM en vacío y a 1112 RPM a plena carga, cuando la fuente de alimentación es trifásica de 60 Hz. Determine cuántos polos tiene este motor. Bueno, cabe destacar aquí que se dice que gira a 1198 RPM en vacío y a 1112 RPM a plena carga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? 1198 RPM en vacío es que el eje no tiene nada conectado. Por lo tanto, no hay un torque que frene la máquina
y esta tiende a girar a velocidad sincrónica. Y por eso mismo se ve que cuando tiene plena carga, tiene menos velocidad. Bueno, como se dice, tiene una fuente de alimentación trifásica de 60 Hz. Y nos preguntan cuántos polos tiene este motor. Como les decía, cuando la máquina no tiene nada conectado, tiende a girar a su velocidad sincrónica. Además, igualmente se podría ver que por lo general la velocidad a plena carga es cercana a la sincrónica, así que igual nos serviría para ver cuántos polos tiene este motor. Como se dijo anteriormente, la velocidad sincrónica sería 60 por la frecuencia dividido por los pares de polos. Así que pueden haber distintos casos. Si es que los pares de polos fuesen 1, sería 60 por 60 dividido un par de polos. Entonces la velocidad sincrónica serían 3600 RPM. Si los pares de polos fuesen 2, serían 3600 dividido, o sea, sería 60 por 60 dividido en 2, que serían 3600 dividido en 2, que es 1800 RPM. Si los pares de polos fuesen 3, serían 60 por 60 dividido en 3, que serían 1200 RPM. Si los pares de polos fuesen 4, serían 60 por 60 dividido en 4, que serían 900 RPM. En este caso se notan dos valores de velocidad a distintas operaciones de la máquina, en vacío o a plena carga. Y estos se acercan ambos a 1200 RPM. Por lo tanto, la máquina tiene tres polos, o sea, tres pares de polos. Esa era la letra A. La letra B. ¿Cuál es el porcentaje de deslizamiento a plena carga? A plena carga, es decir, a torque nominal, se va a ver más adelante, es este valor de aquí, que sería S es igual a 1200 menos 1112 dividido 1200. Eso nos da 0.0733 periódico, es decir, un 7,3%. ¿Cuál es la correspondiente frecuencia? Bueno, esa sería la pregunta número 2, la pregunta B. La pregunta C, ¿cuál es la frecuencia de las corrientes de rotor? Deslizamiento por la frecuencia de estator, que sería 0.073 por 60. Que esto nos da 4.38 Hz. La pregunta D. ¿Cuál es la correspondiente velocidad del campo de rotor con respecto al rotor? Me gustaría igual destacar que aquí se habla de velocidad angular. Entonces, todas las velocidades que se calcularon se tendrán que pasar a radianes por segundo, ¿sí? Entonces, esto de aquí, que son 1800 RPM,
vendrían siendo el uno conveniente que les dije anteriormente, que es este de aquí, por 2pi dividido 60. 1800 por 2pi dividido 60. Vendrían siendo 188.45 radianes por segundo. Lo mismo esto de aquí, los 45 RPM que están calculados aquí. Que vendrían siendo 4.71 radian por segundo. Esto es omega. Lo mismo en la letra D, que vendría siendo que omega, la velocidad angular del campo magnético rotatorio de rotor con respecto a rotor, vendría siendo 4,71 radianes por segundo. Y este número también lo tenemos arriba, 180, 188.45 radianes por segundo. Generalmente yo los trabajo directamente en velocidad angular, pero, o sea, rapidez angular, pero es más visual trabajar en RPM para ver los números. Es más atractivo a la vista, para efectos de la ayudantía. Entonces, ¿cuál es la correspondiente velocidad del campo de rotor con respecto al rotor? Volviendo al ejercicio 2. Y con respecto a este rotor. Entonces, como ya dijimos, la velocidad del campo magnético, o sea, del campo de rotor con respecto al rotor, eh, va a ser, en el fondo, como gira a la misma velocidad que el campo magnético rotatorio de estator, vendría siendo la diferencia entre la velocidad de rotor y de estator. Si me estoy fijando, no especifica si es a plena carga o en vacío, pero claro, generalmente esto se pregunta a plena carga, entonces lo vamos a hacer con plena carga. Entonces, la velocidad del campo magnético rotatorio de rotor con respecto al rotor vendrían siendo los 1200 RPM menos los 1112, que vendrían siendo 88 RPM. Bueno, ese fue el ejercicio 2. No sé si alguien tiene alguna consulta que no haya quedado claro. Yo tengo una duda sobre cómo saber cuándo usar en vacío o en plena carga. Ya, tú dices en la pregunta D. Claro, en la pregunta D usamos en plena carga, pero por ejemplo Para para la pregunta la, A. para la A como que vimos, bueno, igual las dos son como casi cercanas a 1200, Sí, lo que pero ¿qué pasa, o sea, diferencia hay entre usar una y la otra? lo que pasa es que son distintas condiciones de operación. Por lo general, el motor nunca se va a usar en vacío, entonces no tiene mucho sentido.
pero igualmente es importante especialmente para calcular parámetros del motor. Por otro lado, haber tenido una sola de las dos, igualmente no hubiese servido para calcular la velocidad, porque siempre el motor va a girar a una velocidad similar a la velocidad sincrónica, que es un poco menos de la sincrónica, ¿cierto? Porque la carga lo va a tender a frenar. La carga, las pérdidas por roce, el mismo viento que circula a través del motor. Entonces, de estas dos velocidades, ¿cierto? Se nos dice que el motor o sea, el motor opera con corriente a 60 Hz, ¿cierto? La alimentación. La tensión de alimentación es a 60 Hz. Entonces, sabiendo que la frecuencia de la tensión es a 60 Hz, tenemos estas posibilidades, ¿cierto? Y a su vez, mientras va aumentando la cantidad de pares de polos, va bajando la velocidad sincrónica. Entonces tenía que ser alguna de estas que fuese cercana al valor que se nos dio de, de velocidad a plena carga o en vacío, que tenía que ser un poco menor. Es más que nada como por la lógica de que tiene que ser alguna de estos valores, pero un poco menos. Un poco menos de estos valores tiene que ser esta velocidad de acá. No sé si se entiende o si queda alguna otra duda, o si lo explico de otra manera. No, sí, se entendió bien. Gracias. Pero claro, con cualquiera de los dos se podría haber calculado la cantidad de polos, porque la velocidad sincrónica siempre es cercana, o sea, la velocidad de operación siempre es cercana a la velocidad sincrónica, al menos a plena carga. No sé si queda alguna otra duda con este ejercicio o paso al siguiente. No me he fijado en el chat a ver si queda algo. No, no me aparece nada. Y con respecto al rotor, o sea, al estator, Sí. en la D sería Ah, me había faltado con respecto 200. al estator. Del campo magnético, sí, respecto al estator, claro, el estator está quieto y tenemos que el rotor, o sea, el campo magnético rotatorio gira a velocidad sincrónica. Por lo tanto, sí sería los, eh, la velocidad del campo magnético rotatorio de estator con respecto a estator. Vendría siendo 1200 RPM. Hay que recordar que el campo magnético rotatorio de estator no es lo mismo que el estator. El estator está quieto, por lo tanto, eh, desde el estator lo que se ve es que el campo magnético rotatorio gira a velocidad sincrónica y el de rotor también. Tanto el campo magnético rotatorio de rotor y de estator. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? O sea, alguien se confundió. Ya, entonces voy a pasar al siguiente. Ya. La pregunta 3 dice, un motor de inducción trifásico de 220 volts, dos polos, 50 Hz, está girando con un deslizamiento del 5%. Al respecto, determine la velocidad del campo magnético en RPM. Recordar que el campo magnético gira a velocidad sincrónica. Por lo tanto, la velocidad del campo magnético rotatorio vendría siendo 60 por la frecuencia dividido los pares de polos. Son dos polos, así que es un par de polos y la frecuencia son 50 Hz. Entonces sería 60 por 50 dividido 1, es decir, 3000 RPM. Esa sería la pregunta A. La pregunta B. La velocidad del rotor en RPM. La velocidad del rotor, recordando la definición de deslizamiento, que está dada por la velocidad sincrónica menos la velocidad del rotor,
dividido la velocidad sincrónica. Despejando, vendría siendo que S por NS es igual a NS menos NR. Haciendo el despeje aquí, NR vendría siendo NS menos S por NS. Así que igual es lógico que sea la velocidad sincrónica menos la velocidad de deslizamiento. Es decir, cuánto menos es la velocidad que tiene el rotor. O cuánto es la diferencia. Entonces la velocidad del rotor vendría siendo los 3000 RPM menos este valor de aquí que vendría siendo 0.05, que porque tenemos un deslizamiento del 5%, por los 3000. Esto de aquí nos da 150 RPM. ¿Sí? Y eso nos da 2850 RPM. Ahora que estaba viendo el tema del deslizamiento y la definición, me entró una pregunta para ustedes. ¿Qué unidad tiene el deslizamiento? Adimensional. Era dimensional, ¿no? Sí, exacto. El deslizamiento es adimensional porque es una proporción, digamos, de una variable sobre la misma. Si hacemos aquí, digamos, digamos, no estoy seguro cómo se llama esto, cuando se ve como las variables, dos variables que se suman tienen la misma unidad, dividido otra que tiene la misma unidad, nos queda adimensional. Ahora, la letra C. El deslizamiento de la velocidad del rotor, es decir, la diferencia de velocidad entre el campo magnético rotatorio y el rotor. Como ya lo dijimos antes, vendría siendo la diferencia entre 3000 y los 2850, que es la velocidad del rotor, que vendrían siendo 150 RPM. Y la letra D. La frecuencia de rotor en Hz, que como está definido, como lo vieron en clases, está dada por la frecuencia de rotor es igual a la frecuencia de estator por el deslizamiento, que son 50 Hz por 0.05. Esto nos da 2.5 Hz. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo una duda en la C, no entendí qué ¿Cómo se lo? deslizamiento es ese. Ya, vamos. Sí, yo creo que me fui muy rápido en esa pregunta. La voy a hacer de nuevo. Viene el deslizamiento de la velocidad del rotor. Es decir, eh, la pregunta dice, o sea, en el fondo pregunta como cuánto menos es la velocidad del rotor con respecto al campo magnético rotatorio. Lo que pasa es que, bueno, no creo que hayan alcanzado a conocer al profe Medina. El deslizamiento lo definía como una especie de resbalamiento. Es como cuánto se resbala. Se vuelve un poco difícil de aquí explicar sin imagen. A ver, vamos a poner la cámara. Es como cuánto se resbala el rotor con respecto
al campo magnético rotatorio. Es decir, si girara a velocidad sincrónica, irían juntos, ¿sí? Pero como hay deslizamiento, es como que va al campo magnético rotatorio, digamos que sea este, y el rotor se va quedando como atrás. Van los dos avanzando al mismo lado, pero el rotor se va quedando atrás. Es decir, en el fondo pregunta cuál es la diferencia entre esas dos velocidades, la del campo magnético rotatorio y el rotor. Entonces, si ahí se entiende un poco mejor. Sí, sí, que quería saber como la diferencia con el otro deslizamiento que teníamos como definido o que define el enunciado, Ah, sí, el el deslizamiento sí, 5%. claro. Es un valor como porcentual de cuánto se resbala respecto al campo magnético rotatorio. Pero aquí como el deslizamiento de la velocidad del rotor, a mí igual me encontró un poco enredado. En el fondo, volviendo a resolverlo, vendría siendo respecto al campo magnético rotatorio, que gira a 3000 RPM, y el rotor, que gira a 1112 RPM. No, no hay que ver. Me confundí con el anterior, que gira a 2850 RPM. Y esto entonces vendría siendo 3000 menos 2850, que vendrían siendo 150 RPM, que también se puede calcular como S por NS. Sí, mejor hay alguien que haya quedado con duda o si tiene la misma pregunta y no que le quedó claro. Sí, todo claro. Ya. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o algo que no le haya quedado claro? Ya. Entonces, para que no alcanza el tiempo, vamos a pasar al siguiente. Si alguien tiene alguna duda de algún ejercicio anterior, lo puede hacer y nos devolvemos, no hay problema. Hoy vamos bien con el tiempo. Ya, la pregunta 4 se dice que un motor de inducción trifásico de 380 volts, 6 polos, 88 Hz, está girando con deslizamiento nominal. Estimar convenientemente. Al respecto, determinar la velocidad del campo magnético en RPM, la velocidad del rotor, el deslizamiento de la velocidad del rotor y la frecuencia de las corrientes del rotor. Entonces aquí me gustaría que ustedes me digan cómo estimamos convenientemente el deslizamiento. El profe me había dicho que lo había mencionado en clase. Que si alguien se acuerda, se atreve, lo escucho. También por el chat, 5%. 5%. ¿Alguien da más? ¿Da menos? Sí, el profe dijo que en clase había mencionado, bueno, en varias ocasiones me dijo que lo había mencionado, que el deslizamiento andaba entre un 2%, un 3% o un 5%. El deslizamiento nominal, recordar. Recordar, para deslizamiento nominal anda entre un 2, un 3 o un 5%. Recordar porque quizás en la prueba o algo así, el profe puede decir estime convenientemente o desespera un valor de deslizamiento. Y yo creo que puede que sea pregunta de prueba. ¿Qué valor de deslizamiento podría usar usted? Y claro, darse un 2, 3, 5, 1%, 4% es un valor razonable.
pero si en prueba dicen, no, yo estimé que la máquina puede tener 50% de deslizamiento a valor nominal, se va como de los rangos típicos y yo que quizás podría descontar puntaje o considerarlo directamente de mal, al menos para valor nominal. Entonces, este ejercicio es más o menos igual que el anterior, solamente que cambia que pide que estime este valor. Entonces me dijeron 5%. Entonces piden la velocidad del campo magnético en RPM, que vendría siendo 60 por la frecuencia, 80 Hz, dividido por los pares de polos. ¿Sí? Son los 6 polos, son 3 pares de polos. PP. No, corrijo, 88. Ya. Si alguien me apoya con la calculadora, ¿cuánto era ese valor? 1760. 1760. Sí. Gracias. 1760 RPM. Ya, ahora la velocidad del rotor en RPM. Dijimos que el deslizamiento, vamos a anotarlo aquí en grande, lo vamos a estimar como un 5%. Entonces, la velocidad del rotor está como la velocidad sincrónica menos S por la velocidad sincrónica. ¿Sí? Igual que el ejercicio anterior, que serían 1760 menos 0.05 por 1760. Y si alguien me ayuda con la calculadora, ese valor, ¿cuánto daría? 1672. 1672 RPM. Gracias. Entonces, eso sería la letra B. La letra C, el deslizamiento de la velocidad del rotor, nuevamente, que es la diferencia de la velocidad entre el campo magnético rotatorio y el rotor, que vendría siendo exactamente S por NS. Y ese valor, que vendría siendo este que estaba aquí, ¿cuánto sería? Es 0.05 por 1760. 88. Así tal cual, 88. 88 RPM. Recordar siempre poner la unidad porque la velocidad, bueno, igualmente la n por lo general siempre denota RPM y omega en radianes por segundo. Pero igualmente recordar siempre poner la unidad. Y la frecuencia de las corrientes en rotor, que vendría siendo la frecuencia de la red, la frecuencia de rotor, sería la frecuencia de la red, es decir, la frecuencia de estator, por el deslizamiento, que eso sería 0.0, que sería el mismo orden, 88 Hz por los 0.05. ¿Y eso cuánto nos daría? Cuatro punto cuatro. 4.4 Hz. Entonces esa sería la pregunta 4.
donde aquí lo importante era más que nada que supieran que estos valores de deslizamiento nominal van a generalmente andar en estos valores de aquí, siendo que igual era más o menos lo mismo que el anterior, pero faltaba ese dato, que puede que sea pregunta de prueba. Entonces, bueno, pensé que no iba a faltar tiempo, por eso fui tan rápido con las anteriores, así que si tienen alguna consulta, nos podemos devolver. De lo contrario, quedan en libertad de acción. Terminamos antes de la hora. Oye, yo te tengo una consulta con respecto al deslizamiento nominal. ¿Por En qué esta se pregunta, ocupó el sí. 5%? Yo, Carlos. ¿Por qué se ocupó el 5% y no el 2 o el 3%? Ah, no, es que fue como el valor que me sugirieron primero, entonces, pero claro, podía ser cualquiera de estos, y claro, el resultado obviamente iba a cambiar, pero es un valor típico, no es como que va a ser, no es que nos va a dar un resultado ilógico, siempre los valores de deslizamiento nominales andan en este rango, ¿sí? En este rango de aquí, Ah, ok. O pero sea podría ser que es cualquiera, conveniente. Ah, ya. Del podría 5% ser, para abajo y del 1% para arriba. claro, alrededor del este rango fue el que dio el profe en clases, me dijo el Ah, mismo. ya, bacán. 2 3 Ya, cinco bacán, por bacán. ciento Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya, gracias. De nada. Si hay más consultas, estoy a la espera. De este o de cualquiera de los ejercicios de la ayudantía. O si algo no quedó claro. Hola. ¿Sí? ¿Esto después lo vas a subir a un Drive o en algún otro lugar? El video, la idea es que quede igual que las cátedras. Si no me equivoco, lo vamos a subir. Carlos lo va a subir al canal de YouTube y también va a estar en el aula. Hoy, dale, gracias. De nada. Muchas gracias. A ustedes, que les vaya bien. Ya, Chabela. Chau, chau. Bienvenido, cuídate. Chau, igual. Gracias. Chao. Chau. Hola, vale. Chau, chau.